Yo creo que no. ¿Cuántos están contentos de poder estar juntos hoy en este día de resurrección en el cual recordamos el evento más importante de todo lo que creemos, que es que Jesús resucitó? Si Jesús no hubiera resucitado, sería en vano que nos estemos reuniendo hoy. No tendría sentido que nos estemos reuniendo hoy. Pero como Jesús resucitó, todo cambia, y eso implica que podemos hoy reunirnos en el nombre de Jesús para celebrarlo y para reconocer que Él es el Señor, que Él es el Mesías, el Cristo que estábamos esperando y que es digno de ser alabado, adorado y honrado por su pueblo. Amén. Entonces Cristo resucitó y eso lo cambia todo, y por eso estamos aquí, no solamente hoy, sino que cada vez que nos reunimos lo hacemos porque Jesús resucitó y cambió todo en la historia. Quiero que hoy podamos juntos tomar un tiempo para acercarnos a la palabra del Señor. Y mira, lo que vamos a hacer el día de hoy es, todas estas semanas hemos estado hablando acerca de los salmos de Jesús. Y lo que hemos buscado es ver cómo el pueblo de Dios leía los salmos después de que Cristo vino, murió y resucitó, y pudieron entender otra forma de reinterpretar los salmos siendo cumplidos en Cristo Jesús, ¿verdad? La semana pasada hablábamos eso acerca del rey que estaba por venir. El pastor Javier también el día viernes estuvo compartiendo acerca de cómo David escribió un salmo del sufrimiento de Jesús en la cruz. Y hoy quiero compartir contigo cómo los salmos también hablaban de esta resurrección que estamos celebrando el día de hoy. De hecho, lo que vamos a hacer es, vamos a leer hoy la primera predicación de toda la historia de la iglesia. Escucha, vamos a leer en la Biblia la primera predicación en toda la historia de la iglesia, que fue la que el apóstol Pedro predicó en el día de Pentecostés. Dice la Biblia, ¿verdad?, que ellos estaban en ese tiempo reunidos en un aposento alto esperando la llenura del Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, esta comunidad de discípulos empezaron a hablar nuevas lenguas, y justo había una festividad del pueblo de Israel que estaban muchas multitudes reunidas, y cuando Pedro sale lleno del Espíritu Santo, él predica en ese momento el primer sermón o la primera predicación de la iglesia, y el tema del cual Pedro escoge predicar para esta primera predicación fue la resurrección de Jesús. Y creo que esto es algo demasiado significativo, porque como decíamos, la resurrección de Jesús es lo que cambia todo y es lo que hace que tenga sentido seguir a Cristo. Si Él no resucitó, Él no era el Mesías, pero como resucitó, Él es el Mesías, y Pedro en su primer sermón decide que ese es el tema central de la iglesia que tiene que ser predicado. Entonces vamos a leer juntos hoy este sermón, esta predicación de Pedro, en la cual justamente él lo que hace es tomar dos salmos para poder explicar la resurrección de Jesús, y vamos a tratar de enseñarlo, de explicarlo de una manera que nosotros hoy contemporáneamente podamos comprender lo que él estaba buscando comunicar. ¿Estás conmigo? Entonces quiero que me acompañes hoy a Hechos capítulo 2. Y vamos a leer a partir del versículo 14. Solo recordándote, ¿verdad? Quiero que pienses el momento histórico en el que se da esta predicación. Como decía, esta es la predicación que se dio en el día de Pentecostés, justo después de que los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, comienzan a hablar en lenguas, y todo el pueblo de Israel alrededor se preguntan, ¿qué está pasando? Entonces, para Pedro, esta predicación es la explicación de lo que está sucediendo en el Pentecostés y cómo se relaciona con la resurrección de Cristo. Bien, entonces vamos a leer, verso 14, puedes acompañarme en pantalla también. Dice aquí: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y les declaró: hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras, porque esos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera. Algunos pensaban que esa de hablar en lenguas y toda que la gente estaba borracha, pero le está explicando, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños.
y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Hombres de Israel, sigue predicando Pedro, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben, este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes, di conmigo nosotros, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella, porque David dice de él, y ese es el primer salmo que cita Pedro aquí: veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido, por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, este es otro salmo que cita, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza, esa es la conclusión de la predicación de Pedro, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Quiero que puedas leer conmigo este último verso todos juntos. Dice: sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Bueno, hoy quiero predicar un mensaje que titulé Jesús, Señor y Mesías. Ahora, pongo Mesías porque Cristo significa Mesías, es un sinónimo, ¿verdad? Pero como decía la semana pasada, creo que a veces cuando nosotros hoy decimos Cristo, no le ponemos ningún significado, como que lo vemos como que fuera el apellido de Jesús, ¿verdad? Jesús, Cristo, ¿verdad? Pero realmente Cristo significa Mesías y eso tiene un significado muy importante. Entonces hoy vamos a hablar justamente de cómo la resurrección es la coronación de Cristo, de Jesús como Señor y Mesías. Amén. Cierra tus ojos, quiero que podamos orar hoy, quiero que podamos invitar a Cristo, la presencia del Espíritu Santo aquí, que Él pueda hablarnos, mostrarnos a Jesús como este Señor, como este Mesías que estamos esperando. Espíritu Santo, gracias hoy porque estamos aquí reunidos en el nombre de Jesús para celebrar su resurrección. Y yo te pido, Padre, que tus palabras empiecen a hacer eco en nuestro corazón, que por el poder de tu Espíritu nos sea revelado Jesús como ese Mesías, como ese Rey, como el Señor que nuestra vida necesita, para que podamos caminar viviendo bajo su gobierno, viviendo bajo su reino, este reino de justicia, este reino de poder en el cual Él nos está invitando. Y te pido, Señor, que tu presencia, Cristo, se pueda manifestar en este lugar y que tu poder de resurrección esté activo en medio de nosotros. Hoy te invitamos, habla nuestro corazón, habla nuestra mente y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, bueno, como les decía, vamos a tomar este mensaje de Pedro, esta primera predicación en toda la historia de la iglesia, a través de la cual el punto clave que él quiso predicar fue la resurrección de Jesús.
Entonces vamos a buscar cómo lo podemos nosotros entender hoy, qué significa para nuestras vidas como pueblo de Dios, como iglesia de Cristo, qué significa esto que Pedro predicó y por lo tanto, qué significa la resurrección de Jesús para nosotros. Ahora, una advertencia que quiero darte para que podamos ir juntos entendiendo este mensaje es esto, mira. Pedro, en el momento que él está predicando este sermón, él no le está predicando a cualquier pueblo. Él está predicando al pueblo de Israel que estaba reunido para festejar una de las celebraciones del Señor, de su Dios. O sea, te digo esto porque a veces entendemos la predicación o el evangelismo como tratar de convertir a un ateo que no cree en Dios, como tratar de convencerlo de que Dios existe. Eso es a veces como lo que entendemos por evangelismo, predicar la palabra. Pero Pedro en esta predicación ese no es su objetivo, porque absolutamente todas las personas que estaban reunidas en ese lugar a la cual se estaba predicando, todos ellos ya creían en Dios. Y no solamente eso, ya creían en el Dios de Israel, ya creían en el Dios Yahweh. Por lo tanto, el objetivo de Pedro no es como entrar en una discusión apologética de que si Dios existe, de que si el Big Bang, de que nada de eso. Él está predicando a un pueblo que ya creía que el Dios de Israel era el único Dios, el Dios supremo sobre todas las cosas, y que al mismo tiempo, a través de una tradición de años de escritura, de Biblia, de profetas que están registrados en la Biblia, tenían la expectativa de que en algún momento histórico el Señor Dios levantaría a un rey del linaje de David, que sería un rey que traería libertad, que traería justicia, que gobernaría con gracia delante del pueblo, y que todos los problemas que ellos estaban viviendo de opresión, de desigualdad, de injusticia, serían resueltos a través del gobierno justo de este rey que estaban esperando. Esa era la expectativa del pueblo de Israel en el siglo I, en este tiempo. Entonces Pedro no está buscando convencer a nadie de que Dios existe, ni siquiera está buscando convencer a nadie de que Jesús existió, porque todo ese pueblo lo vio con sus propios ojos. Ellos lo vieron hacer milagros, ellos sabían que fue crucificado, era la noticia del momento. Pedro lo que está buscando en esta predicación es entonces mostrar que Jesús, aquel que murió y resucitó, era el Mesías que ellos estaban esperando. O sea, como nuevamente, todo Israel ya creía en Dios, en el Dios Yahweh sobre todo, y todo Israel ya creía que Dios levantaría un rey, un Mesías. Ese es el significado del Mesías, el rey que Israel estaba esperando. Entonces Pedro lo que hace es mostrarles ese rey que estaban esperando es Jesús. Y ese es el punto de su predicación. Y para Pedro, la forma en la que Dios confirma que Jesús era el Mesías esperado de Israel fue a través de su resurrección. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya que entendemos esto, quiero que por un momento tú te imagines que eres un judío del primer siglo. Si no, no vamos a captar, ¿verdad? Entonces ahí vele, ¿tiene cara de judío el que está junto? Más o menos, ¿verdad? Tenemos que ponernos en los pies de esta audiencia para saber qué es lo que Pedro nos está queriendo predicar. Y a través de eso entonces vamos a ver 3 puntos de qué significa la resurrección de Jesús a través de esta escritura. ¿Está bien? Entonces voy a irme con estos 3 puntos. Número 1, la resurrección de Jesús marca el inicio de los últimos días. Quiero que digas esto conmigo. La resurrección de Jesús marca el inicio de los últimos días. Y vamos a volver a empezar a leer este pasaje, esta predicación de Pedro. Nuevamente, Pedro, después de que el Espíritu Santo cae sobre los discípulos que estaban reunidos en el aposento alto, ellos empiezan a hablar en lenguas. Y había una multitud de israelitas ahí reunidas y todos empezaron a escuchar la alabanza a Dios en su propia lengua, que era lo que el Espíritu Santo estaba provocando. Entonces Pedro se para delante de la audiencia y explica aquello que no entendía la gente del derramamiento del Espíritu Santo. Entonces aquí estamos en este punto. Verso 14, Hechos 2:14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y les declaró: hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera, sino que eso es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, está citando una escritura de Joel, ¿verdad? Dice, y sucederá
en los últimos días, di conmigo, los últimos días, dice Dios que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, sus ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en esos días y profetizarán. Mira, voy a poner una pausa aquí. Pedro, cuando sale y explica este derramar del Espíritu Santo, para Pedro está una señal: los últimos días han comenzado. Y eso es lo que empieza a predicar. Esto que están viendo y la resurrección de Cristo marca que en ese momento comenzaron los últimos días. Ahora, para nosotros es bien difícil comprender lo que Pedro está queriendo decir, porque hoy en nuestros días, cuando alguien cristiano dice como estábamos en los últimos días, es como que estamos diciendo cuánta maldad hay en el mundo, ¿verdad? Pasa un evento catastrófico, vemos un acto de injusticia, vemos un acto de maldad, y entonces decimos bien, como bien indignados, ¿verdad? Es que estamos en los últimos tiempos, ¿verdad? Donde la maldad se va a incrementar, donde todo esto. Ahora, y aunque sí hay pasajes que hablan que en los últimos tiempos el amor se enfriaría, la maldad incrementaría, los últimos tiempos no son un sinónimo en la mente de Israel de destrucción ni aniquilación del mundo. Para el pueblo de Israel, decir que los últimos días han comenzado, o sea, recuerden esto, todo el pueblo de Israel, su expectativa era que en algún momento de la historia Dios iba a levantar un rey del linaje de David que gobernaría con justicia. Entonces, en la mente de Israel, decir estamos en los últimos días era ese rey que estábamos esperando ya está reinando. O sea, estamos en el tiempo en el que el Mesías ya está reinando. Eso es lo que significa estar en los últimos días. Entonces, cuando Pedro dice, miren, este derramar del Espíritu Santo, este hecho de que Cristo resucitó, estamos en los últimos días, significa el Mesías que estábamos esperando ya vino y ya está reinando. El reino de Dios está aquí. El reino de Dios se ha acercado y estamos en esta temporada del reino de Dios, la cual, mira, más adelante muchos otros escritores dicen en la Biblia, los profetas añoraban con ver ese día. Los profetas deseaban encontrarse con ese momento en el que el Mesías ya estuviera reinando en la tierra, y nosotros como iglesia tenemos el privilegio de estar viviendo en los últimos días, que es que el reino de Dios ya está aquí. El reino de Dios ya comenzó, y el derramar del Espíritu, la resurrección de Cristo, es la prueba y la señal de que ya estamos en estos últimos días donde Cristo está reinando en medio de nosotros. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Qué quiere decir que Cristo esté reinando? Iglesia, lo que estamos diciendo es que estamos en la mejor temporada que una persona podría vivir. A veces nosotros pensamos al revés. Podríamos pensar y decir, ¿cómo me hubiera gustado a mí vivir en los tiempos de Moisés? ¿Cómo me hubiera gustado a mí vivir en los tiempos de Elías? Ver lo que esta gente vio. Pero la Biblia dice que los profetas de antaño anhelaban ver lo que estamos viviendo hoy. Hace unas cuantas semanas que predicamos del Espíritu Santo, decía, Jesús mismo dijo, es mejor que yo me vaya, porque cuando venga el Espíritu Santo será el mejor tiempo que podamos vivir. Entonces quiero que puedas pensar, hoy nosotros por la resurrección de Cristo estamos en el mejor tiempo que todos los personajes bíblicos anhelaban ver, el tiempo en el cual Cristo Jesús ya está reinando en medio de nosotros. Entonces Pedro se para y dice, pueblo de Israel, ustedes que estaban esperando al Mesías, pero Él ya vino y ya está reinando. Estamos en los últimos días, y porque Cristo está reinando, aún la promesa del Espíritu fue derramada sobre todos nosotros. Ya que está junto a ti, Cristo ya está reinando. Y le estamos en los últimos días, pero no los días con ese misterio, ¿verdad? De que qué feo, sino que realmente con la emoción de saber que estamos en el tiempo del reino de Dios. Me voy a ir un poquito más rápido. Número 2. La resurrección de Jesús muestra que Él es el Mesías esperado de Israel. Ese es el segundo punto de Pedro. Pedro primero muestra, el rey está gobernando, y lo segundo que hace es querer mostrar que Jesús es ese rey. Nuevamente, ¿qué significa Mesías? Mesías es justamente este rey que Israel estaba esperando. Este rey que vendría del linaje de David para gobernar con justicia. Eso es lo que significa Mesías. Entonces lo que está Pedro buscando hacer aquí es nuevamente
mostrar que Jesús es ese Mesías que Israel estaba esperando. Y él lo hace justamente a través de citar diversos salmos. Primero quiero rápidamente que me acompañes al Salmo 132, verso 11, donde nos muestra una de las tantas veces que en la escritura aparece la promesa de un rey eterno que vendría del linaje de David. Verso 11 dice: el Señor le hizo un juramento a David con una promesa que nunca retirará. Pondré a uno de tus descendientes en tu trono. Si tus descendientes obedecen las condiciones de mi pacto y las leyes que les enseño, entonces tu linaje real continuará para siempre, pero por siempre y para siempre. Esta es una profecía, una promesa que David recibe y que en muchas partes de la escritura aparece, en la cual Dios le muestra que en algún momento uno de sus descendientes se convertiría en un rey para siempre. Mira, al principio la promesa era un poco confusa porque creían que tal vez eso significaba solamente que siempre los hijos de David, nietos y todo eso, ¿verdad?, iban a reinar Israel. Pero después, mientras hubo más revelación en el tiempo, se dieron cuenta que no solamente significaba eso, sino que en algún momento histórico habría un descendiente de David que no es que a partir de él siempre reinarían sus hijos, sino que él sería el rey para siempre. Entonces todo el pueblo de Israel tenía esta expectativa: ¿cuándo va a venir este descendiente de David? ¿Cuándo va a llegar? Y Pedro dice: ya llegó, es Jesús, y la prueba es que Jesús resucitó. Miren, regresemos a Hechos 2. Dice Hechos 2:22: hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús, el Nazareno, varón confirmado por Dios, o sea, confirmado como Mesías por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Nuevamente, mira, toda la gente que estaba ahí reunida no tenía duda de que Jesús hizo milagros. Ellos fueron testigos oculares, ellos vivieron en ese tiempo, entonces tenían la certeza de que Jesús hizo muchos milagros. Y lo que Pedro está diciendo es: esos milagros eran señales y confirmaciones por parte de Dios de que Jesús era este Mesías que estaban esperando. Y ahora, la resurrección es la mayor de las señales y el mayor de los milagros que comprueban que Jesús es el Mesías de Dios. ¿Vamos bien? Dice el verso 23: este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. En primer lugar, Pedro dice: la cruz no fue algo que sorprendió a Jesús. La cruz y que lo mataran no fue algo que le cayó de sorpresa a Cristo, sino que esa muerte en la cruz ya era el plan predeterminado de Dios. Ya Dios desde antes de la fundación del mundo sabía que iba a ser el medio a través del cual Cristo sería coronado. Pero Pedro también está haciendo en esta frase, queriendo hacer que el pueblo de Israel reconozca que ellos crucificaron a Jesús. Dice: y ustedes lo crucificaron. Y creo que es tan importante para nosotros también darnos cuenta hoy que Cristo no fue crucificado por los romanos. Cristo no fue crucificado por los fariseos. A Cristo lo crucificamos nosotros. ¿Estás aquí? Te vi cara como que dices: no, yo no. A mí no me vean. No, dile al que está ahí: no, si tú crucificaste y mataste a Jesús. Cristo Jesús vino a morir por cada uno de nosotros, y por lo tanto nosotros somos la causa de su muerte. Nosotros somos la causa de su crucifixión. No es ningún personaje histórico, es por amor a nosotros que Él vino con este plan de ser entregado en la cruz y morir a causa de nuestras faltas, a causa de nuestro impedimento para conectarnos con el Padre. Nosotros fuimos los que crucificamos a Jesús. Pero la buena noticia de ese verso 24 es: pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la angustia de la muerte, porque no era posible que él quedara bajo el dominio de ella, porque David dice de él. Entonces aquí está ahora citando el Salmo 16. Miren,
Les voy a decir un truquito de esta Biblia. Yo estoy citando la Nueva Biblia de las Américas, que es una traducción. ¿Alguien tiene esa traducción por ahí? Aquí hay una persona que tiene esa traducción. Un truquito de esa traducción es que siempre que aparece todo en mayúsculas, o sea, eso no fue que Comunicaciones lo puso, así viene en esa Biblia, es que es una cita directa del Antiguo Testamento. Entonces, siempre que en esta Biblia veas que el texto está todo en mayúsculas, es que se está citando directamente del Antiguo Testamento. Entonces, Pedro aquí lo que está haciendo es citar el Salmo 16. Y dice, en este Salmo que David escribe y dice, vean siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, que Hades simplemente significa el lugar de los muertos, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo con tu presencia. Mira, este pasaje que estamos leyendo, este salmo, para el pueblo de Israel era simplemente un salmo que significaba qué tipo de vida podemos vivir en la cual no veremos corrupción, en la cual no veremos un final de muerte. Y David pareciera que está escribiendo solamente con esta visión en mente, pero realmente cuando Pedro empieza a mostrar que detrás de esto había una profecía en la cual decía que en algún momento alguien que venía de David experimentaría en carne propia esto. Porque este salmo es una promesa que dice, tú no me abandonarás mi alma en el Hades, no quedaré muerto, ni permitirás que la carne de tus santos sea corrompida, se destruya. Y Pedro empieza a decir, hermanos, verso 29, dice, hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza que murió, fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. O sea, ¿qué está diciendo Pedro? Eso no se cumplió en David, porque David está bien muerto. Pero siendo profeta, dice el verso 30, pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, sabiendo la promesa de este Mesías que vendría, él pudo mirar hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. O sea, ¿qué es lo que está haciendo Pedro aquí? Miren, este pasaje profetizaba algo muy importante. Una señal del Mesías es que Él resucitaría. Y como Cristo resucitó, esta es parte de la comprobación de que Él es el Mesías. Ahora mira, para nosotros parece que no estamos diciendo nada, porque nosotros con miles de años de tradición cristiana, pensar que Cristo resucitó es algo inmediato. Pensamos naturalmente que eso es algo que sucedió. Pero si tú te pones a recordar un poco los evangelios, cuando Jesús a sus discípulos cercanos les empezaba a comentar, miren, se acerca el tiempo en el que el Hijo del Hombre va a ser crucificado, va a morir, pero va a resucitar. Todos ellos eran como, ¿de qué hablas, Jesús? Porque en la mente del judío no estaba tan claro que el Mesías que esperaban moriría y mucho menos resucitaría. Pero Pedro está demostrando que si leían con atención las escrituras del pueblo de Israel, ya estaba profetizado que el Mesías moriría y resucitaría, y que en Cristo Jesús, al cumplirse esta palabra, se estaba mostrando que Él era confirmado el Mesías escogido de Dios. ¿Estás conmigo? Te voy a dar una ilustración que cité el año pasado, pero como no nos acordamos la predicación del año pasado, me salvo y la puedo volver a citar, ¿verdad? Estaba viendo un debate entre Ben Shapiro, que es como un intelectual judío, no mesiánico, sino judío ortodoxo, con William Craig Lane, que es uno de los apologetas cristianos más importantes de este tiempo. Y estaban hablando justamente de la resurrección. Entonces Ben Shapiro le pregunta a William Craig, ¿qué comprueba o qué muestra la resurrección de Jesús si también hubieron más personas que resucitaron? Bueno, unos días antes Lázaro había también resucitado e incluso tuvo más días muertos que Jesús. Entonces le dice, ¿qué comprueba que la resurrección de Jesús sea más especial que la resurrección de cualquier otra persona en la historia que resucitó por el poder de Dios? Y William Craig le contesta a Ben Shapiro y le dice,
Sí, muchas más personas en la historia resucitaron, pero la única persona que murió con un título arriba que decía, este es el rey de los judíos, y que Dios decidió resucitarlo, este fue Cristo Jesús. Y al resucitar a aquel que murió con el título rey de los judíos, estaba confirmando y mostrando que verdaderamente Cristo Jesús era el rey que todos los judíos estaban esperando, y era el rey que también nosotros estamos esperando. ¿Cuántos lo creen? Entonces, con su resurrección, Dios está diciendo, Él sí es el Mesías. Él sí es el rey que estaban esperando. Él es en el que se cumplen todas las promesas hechas a David y al pueblo de Israel. Pueden saber que Él es porque Él resucitó. Dice este salmo, y esto es tan importante. La resurrección de Jesús se entiende que su carne no experimentó corrupción o no experimentó descomposición. Di conmigo mi carne, agárrate ahí la carnita. Hay gente que tiene más carnita que otros aquí, ¿va? Pero ¿cuántos saben que esta carnita es buena? ¿Sí me sigues? Mira, a veces hay una confusión, y este tema de la resurrección de la carne fue en el siglo I de los debates más importantes, y por eso quiero explicar un poquito, porque la Biblia dice que la resurrección es de las doctrinas más fundamentales que tenemos que entender un poco. Y aunque no me va a dar tiempo de explicar todo, que si quieres la explicación completa, te puedes meter a Escuela de Avivamiento y ahí la damos en 4 horas. La resurrección no tiene que ser entendida como que el Espíritu de Cristo permaneció vivo y su carne murió. Y eso hoy está bien metido en el pensamiento de la iglesia, porque pensamos que la esperanza de la resurrección y la vida eterna es que cuando tú te mueras, tu alma se vaya al cielo y ahí esté con Dios, ¿verdad? Como un angelito volando en el cielo. Y eso no es lo que dice la Biblia. Sé que ahorita todos como que se pueden espantar, pero tengo que necesito más tiempo para poder explicar todo esto. Pero todo este pensamiento surge porque a veces pensamos que lo físico y lo material y lo creado es malo. Pero desde Génesis 1 dice que cuando Dios creó al mundo, dijo, esto es bueno. Y el plan de Dios en los últimos días no es destruir el mundo, que es bueno, y que la gente se vaya al cielo y abandone el mundo, sino que su plan siempre ha sido que la tierra y el cielo entren en unidad. De hecho, si tú lees Apocalipsis 22, el último capítulo de la Biblia, la meta no es la gente yéndose al cielo, sino el cielo y la nueva Jerusalén descendiendo a la tierra, en el cual el plano de Dios, su reino, termina de manifestarse plenamente aquí en la tierra. Ahora, ¿por qué es todo eso tan importante? Porque entonces la resurrección de Cristo, la esperanza que nos da como pueblo de Dios, no es que te mueras y después de la muerte estarás en el cielo y estarás tranquilo. Esa no es la meta, la esperanza. Si no, tendríamos que esperar hasta morirnos para poder experimentar lo que Dios quiere. La esperanza es que como Cristo resucitó, Él es la primicia de una nueva creación que ya comenzó en su reino, y que a través de la iglesia se está extendiendo este reino de Dios en el cual Cristo está gobernando hasta llegar al punto final en el cual su reino se manifestará plenamente en toda la tierra, y toda la corrupción que vemos hoy, toda la destrucción, aún todos los efectos ecológicos, aún todos los efectos de pobreza y todo, serán transformados por el reino de Dios que viene a la tierra. Y esa es la esperanza a la que estamos llamados, y cambia completamente entender la resurrección de Jesús, la forma aún en la que vemos el evangelio, porque quiero que entiendas algo. La buena noticia del reino no es que te vayas al cielo. ¿Estás conmigo? La buena noticia del reino no es que tu alma se vaya al cielo cuando mueras. La buena noticia del reino es lo que Pedro está predicando. Jesús es el rey, ya vino, ya está reinando, y nosotros podemos hoy participar de este reino. Y además la resurrección permite que aún después de la muerte no es el final, sino que seguiremos gobernando eternamente junto con Cristo en este reino que ya vino, porque estamos en los últimos días en los cuales el Mesías ya está reinando en la tierra y su reino está creciendo en medio de nosotros. Esto era lo que Israel estaba esperando.
Esto era lo que Israel estaba esperando y que nosotros hoy estamos viviendo, este reino de Dios que ya comenzó, que está creciendo hasta que Cristo venga y termine de establecer por completo su gobierno justo sobre toda la tierra. Número tres, la resurrección de Jesús muestra que Él es el Señor del universo. Rápidamente, el punto 2 fue, la resurrección muestra que Él es el Mesías, o sea, el rey que estaban esperando. Y el punto 3 es, Él es el Señor. Es diferente, déjame explicarte un poco. La palabra Señor, y bueno, veamos la escritura rápidamente. Hechos 2:32 dice, sigue la predicación de Pedro: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltó a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado eso que ustedes ven y oyen. Una pausa porque eso es demasiado importante. Toda la gente que estaba ese día escuchando la predicación de Pedro vieron a Jesús con sus propios ojos. Bueno, no podrías decir si todos lo vieron, pero o sea, vivió en sus tiempos, vivió en su misma época. Habían testigos oculares de su vida, de los milagros. Todos sabían que Jesús murió históricamente, pero no todos pudieron ver con sus propios ojos que Él resucitó. La palabra dice que cuando Jesús resucita se aparece a sus discípulos y a muchas otras cuantas personas, pero no se le apareció a absolutamente todas las personas. Entonces Pedro está diciendo, nosotros, o sea, los apóstoles, somos testigos oculares de que Jesús resucitó, pero no toda la multitud era testigo ocular de la resurrección. Pero Pedro les dice, pero este Jesús que resucitó hoy está en la diestra de Dios y Él derramó la promesa del Espíritu Santo que ustedes ven y oyen. O sea, mira, quiero que veas esto. Los apóstoles vieron con sus ojos a Cristo resucitado. Ninguno de nosotros lo ha visto. Probablemente, no sé si a alguien se le apareció o algo así, ¿verdad? Pero yo creo que la mayoría aquí no hemos sido testigos oculares del Cristo resucitado, ni la multitud que le está predicando. Pero Pedro dice, pero no es necesario que todos aquí vean que Cristo resucitó con sus ojos, porque lo que están viendo hoy es prueba de que resucitó. Y si recordamos qué día está predicando Pedro, Pedro está predicando en el Pentecostés, donde toda la gente vio a una iglesia llena del Espíritu Santo, en el cual el Espíritu les permitió comunicar la palabra de Dios en el idioma de todos, y esa para ellos era la señal de que Cristo resucitó. O sea, en otras palabras, Pedro está diciendo, no es necesario que todo el mundo vea con sus ojos a Cristo resucitado, porque si ven a una iglesia llena del Espíritu, esa es razón suficiente para que crean que Cristo resucitó. O sea, hoy el mundo no va a ver al Jesús resucitado con sus propios ojos, pero lo que sí pueden ver y oír es lo mismo que la multitud de Israel vio y escuchó: una iglesia llena del Espíritu Santo. O sea, ¿cómo tú vas a mostrarle al mundo que Jesús resucitó? No es tanto un discurso apologético, científico, intelectual, sino es siendo una iglesia donde el poder del Espíritu se está moviendo, transformando personas, transformando familias, que cuando la gente llega a una comunidad y vea la calidad de amor, de unidad que hay en esa comunidad, diga, ¿y esto por qué lograron esta armonía, esta unidad, este amor? Es que Jesús resucitó y este Espíritu es la muestra de que Él resucitó. Que cuando llegan a una iglesia donde se ve que el Espíritu Santo está haciendo milagros, señales, que Él se está moviendo y trayendo unidad, transformación, la gente diga, ¿pero esto qué es? Esta es la prueba de que Jesús resucitó. La iglesia del Espíritu Santo es lo que podemos mostrarle al mundo para que puedan comprobar que Cristo verdaderamente resucitó. Y Pedro está diciendo, no todos pudieron ver a Jesús resucitado, pero sí están viendo a esta iglesia llena del Espíritu, y eso significa que Cristo está a la diestra de Dios y Él cumplió la promesa de derramar el Espíritu Santo sobre todos nosotros. Verso 34, porque David no ascendió a los cielos, pero Él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces aquí me detengo para explicar algo. ¿Qué añade que Cristo no solo es Mesías, sino que también es Señor? Esto es muy importante, porque miren, no sé si ustedes han visto que en nuestra Biblia, en español,
cuando leemos el Antiguo Testamento, hay muchas veces que aparece la palabra Señor, pero si somos bien observadores, nos vamos a dar cuenta que esa palabra Señor a veces aparece todo en mayúsculas y como en chiquito. ¿Alguien ha visto eso en su Biblia? Aparece en mayúsculas y con chiquitos, o sea, se llama versátil, ese estilo de escritura, ¿verdad? Pero siempre que la palabra en español aparece Señor todo en mayúsculas, significa que en el hebreo original lo que estaba escrito ahí es Yahweh, que es el nombre que le fue revelado al pueblo de Israel de su Dios. Entonces, siempre que tú veas Señor todo en mayúsculas, es Yahweh, el nombre de Dios. Vamos ahí. Entonces, en la mente del judío del primer siglo, Señor es igual a Yahweh. Y por eso, cuando Jesús a veces en los evangelios le aparecía a la gente y les decía, yo soy el Señor del día del reposo, la gente se infartaba, porque más que decir que Él controlaba el día del reposo, que ya de por sí era como una aseveración bien fuerte, Él estaba diciendo, yo soy el Señor, yo soy Yahweh. Él estaba diciendo, yo tengo una asociación, o el Dios de Israel es lo mismo que yo, o yo hago lo mismo que hace el Dios de Israel. Entonces, eso sí es un conflicto bien fuerte. ¿No que sí me explico? Mira, para que entendamos lo que está pasando aquí, de qué tan profundo era decir que Jesús es el Señor, imagínate que a mí se me mete una onda medio rara, que a veces le pasa a los predicadores, ¿verdad? De que de repente yo me siento el más ungido del mundo, que todo el que venga a mí se sana, es prospera, y cualquier onda, ¿va? Y como que yo digo como, ¿saben qué? Dios me mostró que yo estoy tan ungido por Dios, que es más, siempre que en su Biblia lean Señor, si quieren digan Hosman. Y se cumple la palabra. Entonces ese pasaje que dice, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, pónganle Hosman y funciona. Todo aquel que invoque el nombre de Hosman será salvo. ¿Qué dirían ustedes? Está loco y qué ridículo. Y cualquiera que ustedes escuchen que esté diciendo algo así hoy, no le hagan caso, ¿verdad? Pero eso es lo que Jesús y Pedro están diciendo. Él están diciendo, el nombre de Jesús es equivalente al nombre de Yahweh. Él es el Señor. Y cambia porque mira, los judíos tal vez tenían la expectativa de que vendría un Mesías, que vendría un rey, pero no tenían conciencia de que ese rey sería Dios mismo hecho carne. Pero Jesús siéndose Señor significa, sí, ya llegó el rey que estaban esperando y además ese rey es Dios mismo que se hizo hombre y se hizo carne y por lo tanto es Señor. Más adelante Pablo lo explica más profundamente y dice, Cristo Jesús se hizo hombre y resucitó y le fue dado el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre del Señor. Y por lo tanto nosotros podemos entender que el mismo nombre de Yahweh tiene el mismo poder que el nombre de Jesús, que es aquel que es Señor del universo, Señor de cada uno de nosotros. Y por lo tanto Cristo no solamente fue un hombre escogido para reinar, sino que Cristo Jesús es Dios mismo que vino a rescatarnos a cada uno de nosotros. Mira, y esto cambió porque una práctica que el pueblo de Israel entonces empezó a hacer fue justo eso, que muchos pasajes del Antiguo Testamento que hablaban del Señor, de Yahweh, entendieron que aplicaban también a Cristo. El Shema, que es la oración de Israel, nuestro Dios, el Señor es uno, la empezaron a aplicar también. Tenemos un Dios Padre y Cristo nuestro Señor. Ahora oramos al Padre y oramos a Jesús, que es el mismo Señor. Porque Jesús no solo es el Rey, Jesús es Dios que vino. Y mira, rápidamente quiero que pongamos verso 36 de la predicación de Pedro, porque esa es la conclusión. Pedro termina su predicación y dice, sepa pues con certeza toda la clase de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo hizo Señor y Mesías. Esa es la conclusión de la primera predicación en toda la historia de la iglesia. Ese es el punto central. Y para mí esto debería ser el punto central de todo lo que hacemos como iglesia, de todo lo que predicamos, de todo lo que enseñamos. Todo lo que hacemos, el significado de la Pascua este día es recordar que a este Jesús, a quien crucificamos, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Él es el Rey y este Rey es Dios hecho carne que vino por cada uno
de nosotros. Y ahora mira, rápidamente me pongo aquí a ver, notar algo. Si te das cuenta, Pedro no está predicando Jesús murió para salvarte y quieres aceptar ahora a Jesús en tu corazón. No es el mensaje de él. El mensaje de Pedro es: Jesús es Señor y Jesús es Mesías, Jesús es Rey. Y a veces cuando entendemos solo a Jesús como un Salvador, lo entendemos como alguien que nosotros aceptamos y que si lo aceptamos o no, ya se vuelve nuestro Salvador personal. Pero lo que Pedro no está diciendo es eso. Pedro lo que está diciendo es: Dios ya declaró que Jesús es Rey y Jesús es Señor. Entonces eso ya es verdad. A ti ahora solo te queda responder si decides entonces alinearte con este reinado del Mesías o ponerte en rebeldía contra este reinado del Mesías. O sea, lo que quiero decir es, no es que tú al aceptar a Jesús se vuelve rey, Él ya es rey. Tú no lo haces rey, Dios ya lo hizo rey. A ti solo lo que te queda es: o estás de acuerdo con ese rey o no estás de acuerdo con este rey y nos rebelamos contra él. O sea, estar en rebelión contra su reino. ¿Me explico? Ese es el mensaje del evangelio del reino. Ya Dios hizo Mesías, ya Dios hizo Señor a Jesús. Y esto es justamente lo que Pedro estaba buscando provocar en el corazón de las personas, porque justamente después de escuchar este mensaje, el pueblo de Israel, que se dio cuenta de que ellos acababan de crucificar al Mesías que estaban esperando, empezaron a sentir un profundo vacío en su corazón. Y mira el verso 37. Aquí ya es la aplicación del mensaje. Dice aquí: y al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermano, ¿qué haremos? ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta que por no haber reconocido quién los había llegado a visitar, el tiempo de su visitación, el tiempo que estaban esperando, mira, todo el pueblo de Israel estaba esperando que llegara ese rey, y por no darse cuenta que Jesús era ese rey, lo crucificaron. Imagínate que tú estás en tu casa en la noche solo y empiezas a escuchar ruidos afuera y te das cuenta que hay un ladrón. Entonces, ¿qué dices? Voy a dar a la policía, ¿va? Para que vengan y se lleven a este ladrón. Llamas a la policía, te estás muriendo de miedo y de repente escuchas que alguien pum pum toca la puerta, pero tú te das una escopeta y dices: es el ladrón, y ¡push! Pero no era el ladrón, era el policía que estaba tocando la puerta, y en lugar de matar al ladrón mataste al policía. ¿Qué dirías? Qué bruto soy. Maté al que venía a rescatarme. Y ahora ¿quién podrá salvar? Y ahí no es el Chapulín Colorado, ¿verdad? O sea, pero mira, nuevamente, Pedro no está convenciendo de que sean ateos a que sean creyentes de que un Dios general existe. Todos creían en Dios, todos los que estaban esperando al Mesías, y al darse cuenta que Jesús sí era el Mesías, dijeron: crucificamos al que estábamos esperando. Matamos a aquel por quien oramos tanto tiempo. Lo asesinamos y era el que venía a salvarnos a todos nosotros. Entonces eso obviamente empezó a provocar algo que le dicen: Pedro, ¿y qué hacemos ahora? Ya la regamos. Y Pedro les dice, verso 38, leamos: entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados. Había una solución, ¿sabes por qué? Porque aunque el pueblo de Dios mató a Jesús, Jesús no se quedó muerto. Él resucitó. Y entonces aún ese error de crucificarlo tenía todavía salida, porque Jesús no quedó muerto, sino que Él resucitó. Y Pedro les dice dos cosas: arrepiéntanse y sean bautizados, y cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Rápidamente veamos aquí. Pedro dice: hay dos cosas que ustedes tienen que hacer: arrepentirse y bautizarse, y van a haber dos cosas que ustedes recibirán: perdón de sus pecados y el don del Espíritu Santo. Y voy a explicar esto para ir cerrando este mensaje. El punto es
que este pueblo se dio cuenta que no habían reconocido que Jesús es el Dios, que Jesús es Mesías y que Él es Rey. Y que yo no lo corono, Dios le lo coronó. Yo solo puedo o alinear mi vida con su reino o rechazarlo y rebelarme. Y es una gran noticia que un rey justo venga. Es una gran noticia de que Dios, que Cristo se ganó el derecho de gobernar tu vida. Y mira, a veces al día de hoy, decir que el mensaje y la buena noticia del reino es que Cristo quiere gobernar tu vida, se puede entender como una mala noticia. Porque hoy a veces pareciera que lo que queremos es que nadie gobierne nuestras vidas, e inconscientemente sentimos que alguien nos gobierne es sinónimo de que nos va a oprimir, de que nos va a lastimar, de que nos va a limitar, porque esa es la experiencia que hemos tenido de todos los gobiernos de este mundo. Todas las personas que nos gobiernan nos han oprimido. Nuestros jefes buscan que ganemos menos dinero para que ellos ganen más dinero. Aún nuestros padres a veces nos han abusado, limitado, lastimado. Y se ha creado en nosotros tanto una conciencia de que alguien nos gobierne es malo, y que la verdadera libertad sería que nadie nos gobierne, que eso nos impide entender la buena noticia del reino de Dios, de que Jesús vino, Él es Rey y Él te quiere gobernar. Esa es la mejor noticia. ¿Sabes que una película que era de las películas favoritas de mi papá y que me compartió el gusto es la película de Robin Hood? ¿Quién ha visto Robin Hood o leído? Les falta ver más. Pero miren, la buena de Robin Hood es la de Disney, la que es como un zorrito. Esa es la buena de Robin Hood. Y para mí esa película ilustra tanto esta buena noticia de que llega un rey, porque rápidamente te explico Robin Hood. Ahora, no me vayan a querer sacar un reel de que el pastor no lee la Biblia y cita las películas Mira, en esta película de Robin Hood había un rey que era un rey justo, que era Ricardo Corazón de León. ¿Alguien se acuerda un poquito de la historia? Pero este rey sale a pelear una guerra, y mientras él sale, la gente que se quedó gobernando era el sheriff de Nottingham y el príncipe Juan. Y empezaron a oprimir al pueblo con impuestos, empezaron a lastimar al pueblo. Entonces justamente Robin Hood se levanta como un rebelde contra esta opresión, que decide robarle a los ricos para ayudar a los pobres que estaban oprimidos por el gobierno. Pero sin contarte toda la historia, algo que me encanta de esta película es que el final, la gente no celebra tanto a Robin Hood. El final es cuando cuando Ricardo Corazón de León, el rey verdadero, regresa de la guerra y vuelve a tomar el control del gobierno, y toda la gente se alegra porque significa que el rey justo que los iba a ayudar estaba regresando para gobernar. Y esa era la mejor noticia que este pueblo podía recibir. Entonces la mejor noticia que tú puedes recibir de parte de Dios es que Él gobierne tu vida, porque Él no es la clase de rey que oprime a su pueblo para ganar Él. No es la clase de rey que saquea a su pueblo para quedarse con las riquezas económicas. Él es la clase de rey que está dispuesto a sacrificar su vida por el bien de ti, que está dispuesto a llevar los golpes que nosotros merecíamos llevar, el castigo y el juicio, absorberlo en su cuerpo, porque eso es justo lo que Jesús hace en la cruz. Él es el Mesías, el rey de Israel, pero se identifica tanto con Israel que el juicio que Israel merecía, Él decide mejor absorberlo en su cuerpo, como ese rey Mesías que ellos estaban esperando. ¿Y quién no quisiera que justamente ese rey sea el que nos gobierne? Entonces solamente en esa forma podemos entender qué significa arrepentirnos, porque si no vemos a este Mesías rey y su reino, podríamos creer que arrepentirse significa solamente sentirnos mal por nuestra imperfección moral. Muchísima gente en el mundo, sin creer en Jesús, se siente mal por sus fallas morales, pero no se arrepintieron. Arrepentirse
literalmente lo que significa es dar un giro de nuestro camino para ponernos en el camino correcto. Y Jesús dijo, hay un solo camino. Entonces es bien fácil equivocarse. Cuando hay un solo camino a un punto y miles de caminos a cualquier otro punto, es muy fácil equivocarse. Si yo quisiera llegar de aquí a donde está esa bocina, solo hay un camino. Y si me desvío 5 grados a mi izquierda, cuando camino allá, voy a pasar cerca, pero no voy a llegar al punto. Y Jesús dijo, solo hay un único y exclusivo camino correcto para llegar al Señor, para llegar a Dios y para llegar a su reino. Él está diciendo al pueblo de Israel, ustedes han caminado por el camino que han querido caminar. Arrepentirse es decidir salir del camino que yo decidí por mi propia cuenta caminar y decidir entonces caminar en el camino que Cristo dice que debo caminar. ¿Cómo voy a experimentar el reino de Dios en mi vida si no camino en la dirección que Cristo dice que deba caminar? No puedo caminar por otro camino y ver el reino de Dios en ese camino que no me lleva a Él. No estoy arrepentido. ¿Me explico un poquito? ¿Cómo voy a ver el reino de Dios en mi casa si la estoy queriendo gobernar como yo pienso que es un camino que no es el camino de Cristo? Arrepentirse es que mi vida personal, que mi casa, mis negocios, la forma en que trabajo, todo esté perfectamente alineado al único camino real y genuino que es el camino a Cristo, que es la dirección de Cristo. Y eso significa verdaderamente arrepentirte. Si tú te sientes mal en tu corazón por tus imperfecciones morales, por tus fallas y por las consecuencias de ella, pero nunca cambiaste tu camino, nunca te arrepentiste genuinamente. Arrepentirse es una decisión de caminar en la dirección que Cristo nos está mostrando. Una decisión. Pero Pedro dice, arrepiéntanse y bautícense. En la mañana la gente solo me hacía y dije pero gracias que dijeron bautícense, ¿verdad? Pedro dice, ok, arrepentirme, decido empezar hoy a que toda mi vida, mi ser camine en la dirección de Cristo. Pero bautizarse, más que solamente un acto simbólico de meterme al agua y salir, en la cual me identifico con la muerte y resurrección de Cristo, el bautismo para el pueblo de Dios representaba un iniciamiento en la membresía del pueblo de Dios. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Bautizarse significa decido pertenecer a la comunidad del Mesías, esta comunidad de discípulos que se está levantando porque todos ellos han tomado la decisión de juntos creer que la vida, la muerte y la resurrección de Cristo significa que Él es el Señor y que deciden vivir para Él. Entonces, ¿qué es bautizarse? Bautizarse es decido pertenecer y ser parte de esta comunidad mesiánica que se llama iglesia. Porque tal vez hoy nosotros tenemos una visión muy individualista de lo que es seguir a Jesús. Que si yo en mi casa oro, leo la Biblia, creo, pero no participo de la comunidad mesiánica, eso no es lo que Pedro está diciendo. Pedro dice, arrepiéntanse, decidan seguir el camino de Cristo y decidan entonces que su identidad, su vida se integre a esta comunidad de discípulos del Mesías. Y de hecho dice, y ese día 3,000 personas decidieron bautizarse y se añadieron a la iglesia. Arrepiéntanse y bautícense y entonces recibirán perdón de sus pecados y la llenura del Espíritu Santo. Yo puedo decidir, sí, quiero caminar hacia donde Cristo me está diciendo, pero en esa decisión me voy a dar cuenta que hay cadenas que me impiden acercarme ahí. Pero cuando Cristo dice, hey, pero yo perdono tus pecados, eso es, yo voy a romper esas cadenas que hoy te están impidiendo caminar hacia ese punto que es Jesús. Y pum, Dios perdona mis pecados y mis cadenas son rotas, pero estoy tan desgastado, tan cansado. Pero Jesús dice, pero también traigo sobre ti el poder del Espíritu que te llena
y es lo que te permite avanzar en esa dirección, no solo, sino con todo el pueblo del Mesías que hemos creído y reconocido que Él es el Señor. Cristo dice: si tú tomas la decisión hoy de querer experimentar este reino del Mesías judío que viene a gobernar con justicia, que su reino es paz, que su reino es gozo, tomas esa decisión, su poder viene sobre ti, te liberta de lo que te ha impedido experimentar esa vida y te da el poder para caminar con seguridad hacia esa dirección, y te da una comunidad que juntos caminan hacia ese punto. Si hoy reconoces que ya Dios señaló que Jesús es el Señor, el Mesías, que Él está gobernando, y que la buena noticia es que Él puede gobernar tu vida si tú lo invitas hoy. Sabes, arrepentirse no es sentirte mal por tus faltas morales, es unirte al movimiento del Señor Mesías, Jesús, al pueblo que proclama su vida, su muerte y resurrección como centro y fundamento de su vida. Y cierro con esto, verso 38, Hechos 2:38, algo que Pedro dijo. Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados para cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Me equivoqué, eso no era lo que quería leer. Hechos 2:21, perdón. Y sucederá que todo aquel, eso es Pedro lo que citó de Joel, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Rápidamente, ese texto del Antiguo Testamento decía: todo aquel que invoque el nombre de Yahweh será salvo. Pero como entendemos que Jesús es el Señor, con toda seguridad podemos decir hoy: y todo aquel que invoque el nombre de Jesús será salvo. ¿Qué significa ser salvado? Significa ser rescatado, liberado, que toda la opresión es removida, todo impedimento es quitado, la esclavitud es soltada, para experimentar el reino y gobierno justo de Dios en nuestras vidas.